Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver cosas de fisiología renal. Bueno, funciones. Bueno, la parte funcional es la nefrona, el glomérulo y los túbulos renales, obviamente. Ahorita ya di como generalidades del glomérulo. Las nefronas, pues obviamente incluye todo eso, ¿no? Después del glomérulo, todos los túbulos, ¿ok? Y cada túbulo pues tiene una función diferente. Pues ahí están los canales y están las bombas que ustedes mencionan. La función macro, pues realmente, la parte macro, o sea, la parte macroscópica realmente pues no tiene tanta relevancia, ¿no? A lo mucho serían las arterias aferentes y eferentes, ahorita los vamos a ver. Y con relación a la función vascular, pues, ¿cómo es que funciona el riñón? Pues obviamente estamos hablando de sangre. Entonces, la sangre es el que se va a recorrer y a través de la sangre, que va a también conducir ahí adentro agua, ahí se van a recuperar todos los solutos, ¿no? En este caso, lo que se necesita reabsorber, por así decirlo, ¿ok? Y obviamente, este es el glomérulo como tal, es la cápsula, ¿ok? Por dentro está el espacio de Bowman, ¿ok? Y vean, la sangre se mueve, ¿ok? Y estas son las tres capas que les comentaba, ¿no? El endotelio, ¿ok? Les comenté acerca de las fenestraciones y el podocito y junto con la membrana, en este caso, basal, ¿no? Y endotelio, ahí está, ¿no? Los tres que les comentaba, ¿ok? Es el espacio de Bowman, ¿ok? Y lo afuera, pues es la cápsula de Bowman, ¿no? Bien. Y como se pueden dar cuenta, está bien organizado, aunque se ve muy feo aquí, está bien organizado, está bien construido. Entonces, cuando falla uno de esos, pues falla todos, ¿no? Es como una especie de efecto dominó, ¿ok? Vean, por ejemplo, aquí, este es el túbulo proximal, o sea, después de aquí se va directamente a los túbulos, ¿no? Y después ahí a las asas de Henle, a las descendentes y los ascendentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero, antes que nada, túbulo proximal. Aquí se va a llevar la mayoría de la absorción de las cosas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver pues en la otra parte de los diuréticos. Entonces aquí tenemos dos arteriolas, tenemos la arteriola aferente y tenemos la deferente, ¿ok? Ah, ojo, no se confundan, ¿eh? El sistema renina-angiotensina-aldosterona genera la angiotensina 2. La angiotensina 2 constriñe a las dos, pero la angiotensina 2 específicamente constriñe a la parte eferente, o sea, la que va de salida, ¿ok? Recuerden eso bien. Entonces, viene aquí el endotelio, esta es la membrana basal y este es el epitelio, ¿no? Y pues cápsula por fuera, espacio aquí adentro. Entonces, lo que pasa aquí con la sangre, aquí va a estar viajando sangre y en la sangre pues se va transportando proteínas, solutos, electrolitos, lo que sea, ¿no? Entonces, como las proteínas, en este caso la albúmina es muy pesada, la albúmina genera algo que se le conoce como gradiente de concentración y a veces algo que se le conoce como presión osmótica. Entonces, por su presión osmótica, ¿ok? Va a estar siempre arrastrando, en este caso va a generar que haya menos filtrado glomerular. Entonces, quiero que vean ahora esto de acá, doctores. Regresando acá a los dibujitos. Estuvimos hablando de que a través de la arteriola aferente, perdón, es la forma en que llega la sangre, ¿no? Aquí es la llegada de sangre. La presión oncótica y la albúmina es esto de acá. Bueno, este es el endotelio vascular y hace cuenta lo que os voy a poner acá. Esta va a ser la albúmina. ¿Ok? Funciones normales de la albúmina. Nosotros sabemos que tiene la más importante de todas, generar presión oncótica. Otra estrella, otra liriana, otra colmenero. Tenemos dos presiones. Tenemos la presión oncótica y la presión hidrostática. No creo que se los pongan abreviado, pero en caso que se los pongan abreviado, pues cada presión, pues obviamente tiene un término diferente, ¿no? Por general, la presión hidrostática se abrevia con la P y la presión oncótica se abrevia así. Entonces, la pregunta fue ¿Signo con de relación pi? al filtrado glomerular. ¿Mande? ¿Es un signo de pi? Sí, es un signo de P, así es. Presión hidrostática, así se abrevia. Ujú, con la P. Entonces, la pregunta fue, no sé si lo vieron con el doctor eso, pues obviamente a veces los ponen así resumidos, de hecho cuando ustedes buscan la fórmula, pues así se ve, ¿no? Entonces aquí tenemos el filtrado glomerular, la tasa, y obviamente eso está regulado por medio de las presiones. Entonces, por medio de presiones, tanto oncóticas y hidrostáticas, el filtrado puede ir disminuyendo, puede ir aumentando. Entonces, nada más quiero saber, por ejemplo, ahorita, ¿de qué les sirve entender que hay mucha albúmina o hay poca albúmina? Por ejemplo, si el paciente tiene hipoalbuminemia, pues obviamente ustedes ya saben, es síndrome nefrótico, ¿no? Perfecto.
Entonces, a eso es obviamente por menor albúmina. Ok. Entonces, la pregunta que yo les hago. Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrótico, ¿tiene aumentado la tasa de filtrado o tiene disminuido la tasa de filtrado? ¿Aumentada? Pero si no hay menos albúmina en el cuerpo, otra. Ah, no, pues no. No, pues estás bien, estás bien. No te confundas otra. Ya ves que la albúmina no pasa por la membrana. Es la función normal. Fisiológicamente tú no pierdes albúmina. Ninguno de nosotros perdemos albúmina. Si perdemos es como 0,01, que yo recuerde. Es un poquito de porcentaje. Es muy poquito lo que perdemos de albúmina. Entonces casi toda la albúmina se encuentra dentro del cuerpo otra. Entonces una persona que tiene síndrome nefrítico, su tasa de filtrado está aumentado. ¿Por qué? Porque está perdiendo albúmina y la albúmina arrastra. ¿Sí? Ahora, te voy a explicar qué hace la albúmina. La albúmina normalmente, doctores, lo que hace es disminuir el filtrado glomerular. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay menor filtrado glomerular, cuando haya mayor presión oncótica, ¿sí? Y cuando hay un mayor filtrado glomerular, bueno, cuando hay una mayor cantidad de presión hidrostática, ¿sí? Recuerden que la presión hidrostática lo ejerce el agua, ¿ok? Y la presión oncótica, pues en este caso lo ejerce la proteína, en este caso la albúmina, ¿sale? Entonces, obviamente otra, como se pierde. Ojo, a lo que voy es que la albúmina lo que hace es, oye, tú, ven para acá, no te vayas al riñón, no te vayas, quédate conmigo. Entonces, la albúmina muchas veces lo que hace es retener más en el cuerpo, en este caso los solutos. Entonces todo el tiempo está así como cambiando. Hay menor presión oncótica, hay mayor presión oncótica. Hay menor presión oncótica, hay mayor hidrostática. Entonces todo el tiempo está pues haciendo con esa balanza, ¿no? Entonces obviamente si tú pierdes uno, pierdes por completo la función de albúmina, pues la albúmina va a dejar que todo se vaya hacia el riñón. ¿Sí me expliqué? Ojo, a ver, ni siquiera se los comenté al inicio, una disculpa. ¿Para qué sirve el filtrado glomerular? Para producir orina nada más. Producción de orina. ¿Ok? Entonces, obviamente, el uso de, por ejemplo, ¿qué cosas aumenta la producción de orina? Uso de diuréticos, ¿ok? Diuréticos. ¿Y qué hacen los diuréticos? Aumentar el filtrado glomerular, ¿ok? Está haciendo que el riñón trabaje más, o sea, chambee más, ¿ok? Entonces, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Cuenta eso. Entonces, aquí, si entiendes el inicio que aquí siempre es producir orina, el riñón no hace otra cosa. O sea, si se lo prenden así drásticamente, ¿no? Produce orina, sí, ya sabemos que produce orina, pero entiendan que el hecho de producir orina significa que eso fue secundario a un aumento en la tasa de filtrado, ¿ok? Entonces la tasa de filtrado todo el tiempo funciona, ¿por qué? Porque tenemos que orinar, 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 orinar. Entonces cuando una persona no orina, pues el tasa de filtrado glomerular está bajo. Entonces justamente los llevo aquí al escenario de la práctica, doctores, un paciente que le falla el riñón, ¿orina o no orina? No orina, tiene oliguria o tiene anuria a veces. ¿Ok? Entonces, obviamente la tasa de filtrado está disminuida y justamente no hacemos el diagnóstico con qué otra colmeneo, con la tasa de filtrado glomerular. Oliguria o anuria. Entonces, aquí lo importante es, mi paciente ya no orina, eso es muy malo. O sea, eso quiere decir que tu paciente está reteniendo mucha creatinina, ¿sí? Y obviamente, doctores, hay tres formas de medir el filtrado glomerular, ¿ok? Tres maneras de hacerlo y es por medio de la medición de creatinina, ¿sí? ¿Ok? Se mide con eso. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? O sea, normalmente, ¿tú cómo puedes saber el filtrado glomerular? Midiendo creatinina en la orina, ¿sí? Y el estudio pues se llama medición de creatinina de 24 horas, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, lo pueden correlacionar con la creatinina sérica. Ojo, no es lo mismo que la creatinina sérica con la creatinina urinaria. Esto es creatinina urinaria, ¿ok? Que claro, doctora Liliana, doctora Celeste, si la creatinina en sérica está muy alto, pues significa que no está tirando creatinina, ¿no? Pues también eso es obvio, ¿no? Pero obviamente lo mejor es cuantificar orina 24 horas. Claro, hay más estudios de la orina que ahorita los vamos a ver, pero ahorita lo importante pues es eso. Entonces, regresando acá, autores, les está explicando yo acerca de la presión oncótica. Pues la presión oncótica lo que hace que normalmente es disminuir el filtrado glomerular, ¿ok? Porque tampoco es bueno que filtres tanto. ¿Por qué? Porque vas a perder mucho, ¿sí? Recuerden que todo en exceso es malo. ¿Sí? Entonces, si filtra mucho la persona, o sea, más de los 125 mililitros por minuto, pues es malo. ¿Por qué? Porque haces que trabaje en exceso el riñón, ¿sí? Bien, por eso los diuréticos a la larga son nefrotóxicos. No sabían eso. Los diuréticos no Doctor, se una pueden dar en pregunta. enfermedad renal. Mande.
La inulina era para medir también la tasa de filtrado Ah, glomerular. sí, pero no es práctico. Nadie lo hace. O sea, Ah, y por nos ejemplo, dijo, nos puso que la sustancia ideal para medir la tasa de filtrado era la inulina. sí, pero no sirve de nada, doctora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no te voy a andar administrando un medicamento, doctora, cuando yo nomás te digo, oye, ¿sabes qué? Déjame, te cuantifico tu orina 24 horas y ya. Nada más. Es mucho más sencillo porque no tengo que administrarte ningún medicamento. No es ideal, no es práctico. O sea, más bien, sí es ideal, pero no es práctico. Entonces siempre les preguntan por creatinina. ¿Por qué? Porque si ustedes checan el MDR, ¿qué les calcula? Creatinina, ¿verdad? No pone inulina ahí. ¿Sí me expliqué otra vez? Porque la creatinina tú ya lo tienes en tu cuerpo. ¿Por qué? Por el músculo. Porque nos hacemos ejercicio, nos movemos. Entonces tenemos creatinina por todo, ¿no? Entonces es mucho más fácil, doctora Mariana, pedirte el estudio de la cuantificación de orina 24 horas con creatinina. ¿Por qué? Porque yo no tengo que darte ningún medicamento. La inulina es un medicamento. Claro que va a salir 100%. Todo el medicamento sale 100%, ¿no? Pero la creatinina también se produce y sale 100%. Por eso tenemos concentraciones muy bajas de creatinina sérica en el cuerpo. No sé si me expliqué, doctora Mariana. Mayor presión oncótica, menos filtrado. Menor presión oncótica, mayor filtrado. ¿Sí me expliqué? ¿Qué hace la albúmina? Retiene todos los solutos en el cuerpo. ¿Ok? Los deja de este lado en vez de irse por acá. ¿Sí me expliqué? Quédate conmigo, todo este lado, ¿no? ¿Por qué, doctora? Porque la albúmina no puede acercarse a este lado. ¿Por qué? Porque tiene cargas negativas, entonces lo alejan. Le dicen, oye, quítate aquí, no te quiero, ¿no? Se pone todo a este lado. Entonces lo que hace la albúmina es decir, atrae todas las demás sustancias para acá, a este lado. Pero lo que le está diciendo la doctora Colmenero hace un momento, por ejemplo, doctores, aquí, la albúmina es una proteína, ¿de dónde se produce, doctores? ¿En dónde? En hígado, muy bien. En hígado se produce, ¿ok? En hígado. Vamos a ponerlo aquí. Y justamente hay una enfermedad en el hígado, que ustedes ya lo conocen, bueno, lo han escuchado. En hígado se produce albúmina, pero justamente el hígado, cuando no funciona, um, hígado, cuando no funciona, la albúmina baja de producción, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué patologías? En cirrosis, ¿ok? Por ejemplo, muy probablemente en el examen les van a poner un caso de cirrosis hepática. ¿Y cuál es la causa número uno de cirrosis hepática? Alcoholismo crónico, ¿ok? Entonces, cirrosis asociado, por ejemplo, a alcoholismo. Entonces, les van a poner un caso clínico y les van a preguntar, oye, ¿el paciente está filtrando mucho o está filtrando poco? Con la base que les acabo de enseñar ahorita. ¿Qué creen, doctores? ¿Filtra mucho o filtra poco? Filtra mucho, ¿no? Filtra mucho porque toda la albúmina que tiene se perdió, ¿sí? Y la otra es, no hay albúmina, entonces deja que todo se escape. Entonces, la tasa de filtrado de un paciente hepático, de un cirrótico, filtra mucho. Y entonces los pacientes cirróticos desarrollan enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque pones a trabajar en exceso, a chambear en exceso al riñón. Entonces el riñón empieza a fallar, ¿sí? Bien. Y aparte, la albúmina, ¿qué funciones tiene aparte de ejercer presión oncótica, doctores? ¿Qué otra función tiene la albúmina, doctores? Transportar medicamentos, transportar vitaminas, transportar cosas liposolubles. Y lo característico es que al inicio transporta ácidos grasos. Y los pacientes que tienen síndrome nefrótico, que tienen en la orina grasa, le llamamos piuria. ¿Ok? Vale. ¿Tienen dudas con eso? Déjenme ponerlo aquí, transporte de grasas. Grasas, fármacos. Hay veces que los pacientes que tienen el hígado ya fallado, por ejemplo, no ver en cuarto semestre, el último módulo, se van a dar cuenta que muchos pacientes les bajan todos los medicamentos que tomaban, ¿no? Entonces ya muchos medicamentos ya no los puede tomar. ¿Por qué? Porque igual se van a perder todo el riñón y le van a hacer daño, ¿sí? Bien, hoy de por sí el hígado no funciona, entonces se acumulan metabolitos y se hace tóxico al cuerpo y el cuerpo los acumula en el riñón y genera nefrotoxicidad, ¿sí? Bien, entonces, pues eso es un síndrome nefrótico, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar el nefrítico. Pero el nefrótico se los enseño una vez porque me interesa más ver ahorita nefrítico. ¿Tienes dudas con eso, doctora Mariana? ¿Doctor Fábila? Oh, Ok, entonces ya les enseñé un paciente, por ejemplo, con hígado graso, bueno, y, cirrosis, tiene aumentos del filtrado glomerular. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Porque pierde presión oncótica y la albúmina ya no retiene. ¿Por qué? Porque ya no hay albúmina. Bueno, entonces vean aquí. Hace cuenta de este lado está el endotelio, ¿ok? Y está la membrana basal y está, en este caso, el podocito, ¿no?
Obviamente está siendo muy selectivo. Recuerden que el riñón es muy selectivo. ¿Por qué? Porque tiene estas tres capas, esos tres filtros, esas tres barreras. Es bien selectivo con ciertas cosas que pasan, ciertas que no. Por ejemplo, si son electrolitos, los deja pasar. Por ejemplo, si es glucosa, no lo deja pasar. Por ejemplo, si son aminoácidos, tampoco lo dejan pasar. Si son proteínas, tienen que estar el albumin, tampoco lo deja pasar. ¿Ok? ¿Qué deja pasar? Por lo general, siempre electrolitos. Agua, ¿sí? Gases, deja pasar por ahí. ¿Sale? Ácido, amoníaco, que es liposoluble. Bueno, que es hidrosoluble ya, lo deja pasar por ahí. ¿Sí? Y pues posteriormente se va a la orina, ¿no? ¿Sí? Y pues por eso yo le decía a la doctora Colmenero y a la doctora Mariana que a los pacientes les cuantificamos la orina 24 horas. ¿Qué hacemos? Medición de creatinina y con eso ajustamos, bueno, medimos la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Bien. Y pues, ¿cómo es que se regresan las cosas? A través de esto que ven aquí, la red sí, la red o los capilares peritubulares. O sea, ¿a través de qué regresan todas las sustancias? Por ejemplo, si se le escapa, por ejemplo, aquí, vean, por ejemplo, esta es la cápsula de Bowman y aquí está el espacio de Bowman y esta es la arteriora aferente y esta es la eferente, ¿ok? Y vean cómo suelta la eferente. La eferente suelta como unas ramitas, ¿no? O unas redes. Ah, pues eso se le conoce como eh, redes peritubulares. Entonces, las redes peritubulares lo que van a hacer es empezar a reabsorber cosas, ¿sí? Claro, si encuentran un tóxico o algo, pues ya se lo suelta y se lo dejan en este lado, ¿no? Se lo regresan acá al túbulo proximal y otra vez por ahí es el caminito por este lado, ¿no? Recorrer, ¿sale? Bien. Entonces, si les van a preguntar cuál es la estructura que reabsorbe, en este caso, los solutos que no se van a excretar, pues es la red peritubular, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero, ¿es preguntable eso? Sí, sí es preguntable, pero pues depende de... Y pues ahí va la sangre. Entonces, gracias a la sangre, pues podemos también obtener el filtrado glomerular, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias al gasto cardíaco que el corazón bombea sangre, pues se va a poder transportar todo lo que necesitamos, ¿no? Los solutos, el agua, todo lo demás. Y eso es lo que se va al riñón, ¿sale? Más que nada las mismas imágenes, son las tres barreras, como les decía. Esta es la mácula densa. La mácula densa tiene una función muy especial. Es parte de la asa de Henle, ¿ok? Nada más que aquí lo pusieron en esta posición. La mácula densa, su función principal es detectar niveles de cloruro de sodio, principalmente específicamente el sodio. Cuando hay niveles de sodio bajo, la mácula densa trabaja. Y la mácula densa le avisa al aparato yuxtaglomerular que libera renina y empieza a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Dije que el paciente tiene síndrome nefrótico, ¿no? Bien, el paciente con síndrome nefrótico está perdiendo albúmina. Entonces, obviamente la albúmina está arrastrando todo, ¿no? Por la orina. Entonces, la tasa de filtrado está aumentando, hace cuenta, ¿ok? Bien. Y, por ejemplo, a veces la presión hidrostática también sube. Lo característico de estos pacientes es que, pues, obviamente tiene edema. ¿Por qué? Porque fuga agua por todas partes, ¿no? A donde vaya la albúmina, le siguen, ¿sale? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, como la persona está perdiendo, en este caso, solutos por la orina, o sea, cosas que no se deben perderse, en este caso, proteínas o lo que están arrastrando, está perdiendo, bueno, el cuerpo va a tener que activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Bien. Pero estos pacientes, la mayoría de las veces, no es característicamente que presenten hipertensión, sino el síndrome nefrítico, ¿ok? Pero, obviamente, como está perdiendo volumen, pues en este caso puede llegar a activarse este sistema, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Recuerden que la mácula densa sensa sodio y pues obviamente se va a arrastrar todo lo demás, ¿no? Para que lo tengan en cuenta eso. Pero no es característico que tengan hipertensión en estos pacientes, sino la glomerulonefritis. Bien. ¿Qué otra cosa acá tengo? Pues es el riñón, las suprarrenales aquí arribita, ¿ok? Ahí es donde se produce aldosterona. ¿Ok? Esas son las otras funciones que les comentaba, doctores. Filtra la sangre. ¿Qué trae la sangre? Toxinas, metabolitos, desechos, los eliminamos. ¿Ok? Si hay exceso de iones, por ejemplo, hay hipercalemia, lo tiramos. Si hay hipernatremia, lo tiramos. Si hay hiperfosfatemia, lo tiramos. Si hay hipercalcemia, lo tiramos, ¿no? Entonces, exceso de iones, lo excreta. ¿Ok? Por eso muchas veces los pacientes que tienen falla renal, en este caso, vean que me concentro mucho más en la enfermedad renal crónica, doctores, ¿ok? La enfermedad renal crónica es mucho más preguntable que la enfermedad renal aguda. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica es la que tiene todas las manifestaciones y que es la persona que le hacen diálisis, ¿no? Ya se aprendieron los criterios para hacer diálisis. Bueno, entonces, cuando la persona le falla el riñón, o sea, de forma crónica,
por lo general es muy característico, desarrollan, en este caso, los electrolitos que normalmente tienen que estar bajos o deben permanecer en la parte intracelular. Por ejemplo, desarrollan hipercalemias, ¿ok? ¿Ok? El potasio está muy, muy alto, está por arriba de 5, mayor a 5.5 miliequivalentes, ¿ok? Y ellos desarrollan también hiperfosfatemia, ¿no? Es la otra que desarrollan, ¿ok? Eh, hiperfosfatemia. Pregunta, doctores, ¿de qué se mueren los pacientes con falla renal? Bloqueo AB de tercer grado, ¿ok? Estos pacientes fallecen de hipercalemias. Y el hecho de tener hipercalemia, este es el primer criterio para dar diálisis, ¿ok? Ya tiene el primer criterio, ¿sale? Sí, otra. El riñón tiene la función de excretar cosas que tienes en exceso. Normalmente, otra, el potasio se encuentra más adentro de la célula, o sea, en la parte intracelular, no debe estar en la parte extracelular. Ahora, ¿qué está atrayendo al potasio hacia afuera? Probablemente puede tener acidosis el paciente, puede tener otro estado de descompensación. Por ejemplo, el potasio a veces tiene que salir, ¿para qué? Para compensar el sodio también y otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo son cationes. Bueno, entonces la hipercalemia, cuando los niveles suben muy, muy alto, exactamente, autores, ¿cuál es el nivel? Mayor de 6.5. Cuando hay más de 6.5 miliequivalentes, el paciente se puede morir de una arritmia cardíaca, ¿ok? Entonces había preguntado, doctora Mariana, ¿cuál era la causa, cuál eran las principales causas por el cual un paciente de enfermedad renal crónica fallece? Arritmias cardíacas. ¿Por qué? Por desequilibrio electrolítico. ¿Por qué? Específicamente la hipercalemia, ¿sí? O te puede dar una taqueardia ventricular, te puede dar una taqueardia ventricular, en este caso, una fibrilación ventricular, que lo vieron en cardio, y la otra es, te puede dar un bloqueo AB de tercer grado. Bueno, entonces, saber el A, E, I, O, U está perfecto, ¿no? Entonces, justamente aquí está el primer A, E, I, O, U de ahí. ¿Ok? Entonces, aquí está la hipercalemia, ¿ok? Es el primero de todos. Ahorita vamos a ver más y más y más. Y regresando acá, les había comentado que también tiene una función de regulación ácido-base. Y de las funciones de regulación de ácido-base, una, evitar que se pierda todo el bicarbonato. Y dos, excreta todo el amoníaco que se pueda ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso, los pacientes con enfermedad renal crónica se complican, aparte de esto, de alteración ácido-base. La manifestación más común de todas es la acidosis metabólica. Entonces, deja ponerlo acá. Se complican de acidosis metabólica. Estos pacientes, ¿por qué creen que desarrolla acidosis metabólica? Porque el riñón ya no reabsorbe bicarbonato. Hay una pérdida de bases, ¿no? Secundario a pérdida de bases. ¿Ok? Entonces, muchas veces le inyectamos a los pacientes bicarbonato. Pero si necesitamos bicarbonato y el paciente no funciona, este paciente cumple con otro criterio para hacer diálisis. Este es el segundo criterio para hacer diálisis. ¿Ok? A, E, I, O, U. ¿Sí? Bien. Y aquí está el otro, la uremia, el tercero. ¿Sí? La A de acidemia. ¿Sí? O sea, quiere decir que le das medicamento y el paciente no mejora. Criterio para diálisis. Hemodiálisis específicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tienen tres criterios. Sí, me estoy explicando, si saben a dónde estoy dónde yendo ahorita. O sea, le estoy explicando la fisiopatología y el tratamiento, ¿no? Como tal. Yo creo que de todos los fármacos que pueden llegar a ver, yo creo que, fíjense, la diálisis no es un fármaco como tal, pero sí es tratamiento. Entonces, es tratamiento no quirúrgico, es tratamiento médico. O sea, por ejemplo, si ustedes son doctores, pueden dar diálisis. Bueno, obviamente lo tienen que hacer al lado de un nefrólogo, ¿no? Pero yo creo que hasta ahí, yo creo que les pueden llegar a apuntar, ¿no? No les preguntan, trasplante de riñón, no creo. Eso ya lo hace un cirujano. Pero yo creo que al menos apréndanse bien los criterios de diálisis, ¿ok? Como se puede dar cuenta, ya dije tres: uremia, acidemia y la otra, ¿qué mencioné aquí? Hipercalemia. Hipercalemia en este caso es electrolítico, ¿no? Trastornos electrolíticos, A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, ¿para qué falta? Chequen ahí. Ya apuntaron sin grande en su post-it. A, E, I, O, U, ¿ok? Bueno, ya les había comentado que produce eritropoetina. Obviamente un riñón que no funciona le dan eritropoetina. A los pacientes les damos sustitutos de eritropoetina. Les damos darbapoetina, ¿ok? Y la otra es, no hay conversión de vitamina D, entonces los pacientes desarrollan osteoporosis y se fracturan osteoporosis, ¿ok? Y se fracturan. Entonces van a ver que siempre va a ser un paciente viejito que se fractura y tiene el antecedente de diálisis.
O que tienen antecedentes que hace un año le diagnosticaron enfermedad renal crónica, o hace 3 meses le diagnosticaron enfermedad renal crónica. Es para que tengan en cuenta eso. De hecho, ustedes no se dieron cuenta, pero en los casos como les ponía de osteo, hay pacientes como renal crónica, ¿ok? Pero nunca les daba como el dato. O sea, yo no decía, tiene enfermedad renal crónica, o que tengan antecedentes de alguna enfermedad de ese tipo, ¿no? Bien. Una pregunta. ¿Cuál es la causa número 1 de enfermedad renal crónica, doctores? O sea, ¿por qué ese paciente va a desarrollar enfermedad renal crónica? Sin estar hablando de síndrome nefrótico o nefrítico. Diabetes. Bien, diabetes. Y la otra es hipertensión arterial. Diabetes, hipertensión arterial. El síndrome metabólico también incluye obesidad. Aquí pues estábamos platicando acerca de las células endoteliales. Habíamos dicho que se encargan de evitar que se filtren células sanguíneas, por eso los pacientes no deben que tener hematuria. Y justamente el estudio, el uroanálisis, tú puedes ver si hay hematíes o no, ¿ok? Y obviamente la muestra en la parte macro, pues a veces le dicen que se ve como color Coca-Cola, ¿ok? Como café oscuro, así se ve la orina con sangre, ¿ok? Y a veces también puede haber sangre fresca, o sea, se ve color rojiza, ¿sí? Pero recuerden este término, orina de aspecto Coca-Cola o aspecto como soda, es lo mismo de hematuria, ¿ok? Y aquí en China en todas partes es hematuria, ¿ok? ¿Le apuntaron eso? De aspecto, Coca-Cola, ¿ok? Es lo mismo. Porque ustedes dirán, pues es como que la sangre se ve color café, no se ve así, se ve en el rojo, ¿no? No, Coca-Cola, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace cuenta por todo el trayecto por el que viajan los túbulos, generan como unas formas diferentes y aparte generan cilindros, ¿ok? Recuerden eso. Para hacer diagnóstico de síndrome nefrítico vas a tener que buscar cilindros, ¿ok? Cilindros, ¿ok? No nada más basta ver que haya sangre en la orina. Tienen que buscar cilindros, ¿ok? Recuerden ese término, cilindros. Y ahorita les voy a enseñar qué tipo de cilindros. Ok. Esto es parte de la fisiopatología de la glomerulonefritis, ¿ok? La glomerulonefritis, la más peligrosa de todas, es la que se llama rápidamente progresiva, ¿ok? Y hay una característica muy importante de cómo se ve en los cortes histopatológicos, yo los voy a enseñar, ¿ok? Normalmente aquí no debe estar fugando células o solutos que no tienen que excretarse, ¿no? Por ejemplo, tampoco se tienen que excretar proteínas, ciertas cosas, ¿ok? No se confundan, el nefrótico y el nefrítico, los dos tienen proteinuria, pero solo que uno tiene rango nefrótico y el otro no tiene rango nefrótico, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta eso. Por ejemplo, el paciente nefrítico nunca va a estar orinando más de 3.5 gramos de proteínas, ¿sí? Va a estar orinando 3.2, 3.33 o 1 gramo nada más, no estar orinando tanto, ¿sale? Entonces, pues obviamente va a estar filtrando, en este caso, ciertos otro tipo de proteínas, puede estar filtrando hormonas, células sanguíneas, ¿ok? Y pues se va por toda la orina, ¿no? El paciente lo excreta, ¿sí? Bien, entonces, para que se compense el riñón, empieza a crecer y empieza a crecer como un aspecto de luna creciente. Se empieza a fibrosar el riñón, ¿sí? Empieza a endurecer y empieza a fallar, obviamente, ¿no? Es un dato de muy mal pronóstico. Los pacientes que desarrollan esta enfermedad mueren, ¿ok? Tienen muy baja tasa de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad mata, ¿sí? Pero no todas las veces pasan a este escenario, ¿ok? Y a este escenario me refiero cuando ya está evolucionando rápidamente, ¿no? Rápidamente progresiva, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta eso. Solo hay una enfermedad que los pacientes escupen sangre, supongo que ya saben cuál es, y es una enfermedad que ataca directamente al glomérulo, la membrana basal, ataca al colágeno número 4 y empieza a destruirse el glomérulo y empieza a generar este aspecto en forma de luna creciente. Y justamente se ve así. No sé si ya lo vieron. Esto acá, esto es el glomérulo sano, pero esto de acá, esto no es lo sano, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿de qué aspecto se ve? En forma de luna creciente. No se ve de forma de luna llena, ¿ok? No se van a equivocar en el examen, le ponen luna llena. Es luna creciente, ¿sí? Por ejemplo, este lado, ¿cómo se ve? Igual, ¿no? Luna creciente. Obviamente son muchos glomérulos que tenemos. Entonces, muy característico, doctores, que el que vean eso, súper peligroso, ¿ok? Súper peligroso, ¿ok? Ver eso, ver la luna, le que sientes, súper peligroso. No es como que te va a aparecer el hombre lobo, no. Te vas a morir, ¿sí? Recuerden eso, el paciente muere, ¿ok? Por falla renal. Súbito, ¿sí? Muere, ¿va? Entonces, obviamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Biopsia renal, ¿ok? Tiene mal pronóstico y rápidamente biopsia. Y si es una enfermedad autoinmune y si encontramos el diagnóstico, el tratamiento por lo general son glucocorticoides, ¿ok? Con ese lado no hay tanto problema. Glucocorticoides, hacen magia los glucocorticoides. Puede que venga ese fármaco, los glucocorticoides le van a dar pulsos de metilprednisolona. Ese es el tratamiento, se llama pulsos de metilprednisolona. Así, como escucharon, pulsos de metilprednisolona.
¿Ok? Trasplante de riñón a veces se da, pero no es el que de ideal, doctora Mariana o doctora Lilian. ¿Ok? Son pulsos de metilprednisolona. Es glucorticoide inyectado por la vena. ¿Sí? Son bombas de infusión de glucorticoides. Pero que lo tengan en cuenta eso. ¿Sale? ¿Qué más? Si les van a venir los cortes histológicos, pues tienen que buscar siempre la luna creciente. Eso es súper de ley. Busquen la luna creciente. Busquen la luna creciente. Ahora la pregunta que yo les hago. ¿Por qué se ve de aspecto de luna creciente? porque es un depósito subendotelial. Bueno, está a nivel endotelio más bien. Ok, el glomérulo, pero ¿por qué se hace de forma de luna creciente? ¿Por qué se ve así de aspecto de luna? ¿Por qué mi riñón no tiene eso y tu riñón sí tiene eso, doc? Porque va rápidamente progresiva. Esta cosa, si crece así de esa forma, te va a matar. O sea, va a fallar tu riñón. Y cuando falla tu riñón, el cerebro, el corazón son los órganos más importantes que tenemos. El hígado aguanta muchísimo, los pulmones aguantan mucho, pero el riñón, el cerebro y el corazón son de los más preocupantes, ¿ok? Que tengan en cuenta eso. Entonces, obviamente, si yo te pregunto, Doc, ¿tú crees que este riñón tenga la misma función de antes? Pues no. ¿Por qué? Porque ahora es puro tejido fibroso, ¿ok? Entonces, pues claro que no. Entonces el riñón se le empieza a acumular toxinas y pues se muere la persona, ¿sí? O sea, en vez de tenerla, por ejemplo, los criterios de AIU los va a tener todos ahorita mismo. Sí, se muere por complicación ahorita mismo, ¿no? No se espera, es rápidamente progresiva. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Ah, ojo, ¿cómo se llama la enfermedad que les comenté que ataca al colágeno tipo 4, doctora Celeste, doctora Mariana? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Y es autoinmune y la persona está escupiendo sangre, tiene hemoptisis y no es tuberculosis. Y se muere ahorita mismo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es una glomerulonefritis, obviamente, es una de este tipo y es rápidamente progresiva. ¿Cómo se llama esa enfermedad, doctoras? Doctores. ¿Es por IgA? No, esa es la más común de todas y es la más benévola de todas. No. Y esa está asociada a otra enfermedad que se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Es diferente, ¿ok? No, esta enfermedad se llama Gut-Pasteur, ¿ok? Gut-Pasteur, ¿sí? Para que lo tengan.